Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Jessica Delgado Jaime y soy estudiante de UNIPEM. Curso actualmente el primer semestre de la maestría en Neurociencias para la Educación. El día de hoy veremos neurobiología. ¿Qué es la neurobiología? Es la encargada de estudiar los mecanismos biológicos básicos mediante los cuales el sistema nervioso regula el comportamiento, es decir, los elementos que constituyen el sistema nervioso, las células nerviosas y cómo se organizan estas en circuitos funcionales que procesan la información y que son responsables del comportamiento. Sus aplicaciones se dan principalmente en conocer las células, sus propiedades básicas, su actividad, la plasticidad sináptica, la neurotransmisión, la neurogénesis, la sinaptogénesis y los canales iónicos. La neurobiología, centrada en el estudio de la actividad cerebral, ha adquirido un gran protagonismo gracias al desarrollo de técnicas de investigación que permiten acceder al interior de nuestras cabezas y desentrañar las claves de la actividad cerebral. Algunas de las técnicas de investigación no invasivas son la tomografía por emisión de positrones, PET, o la imagen por resonancia magnética funcional, IRMF, que permiten generar neuroimágenes de aquellos circuitos neuronales que se activan cuando un sujeto efectúa una actividad mental concreta, como por ejemplo observar un determinado objeto, pensar una palabra o ejecutar una acción. La neurobiología se divide en tres ramas que la integran, las cuales son la neuroanatomía, que es el estudio de la disposición espacial de los tejidos y órganos nerviosos, la neurofisiología o estudio del funcionamiento de las neuronas individuales y de los tejidos y órganos del sistema nervioso, y la neurohistología, que es el estudio de las células que conforman el tejido de las distintas partes del sistema nervioso. Bien, ahora vamos a revisar qué son las neuronas. El sistema nervioso está conformado por células nerviosas denominadas neuronas, encargadas de recibir, conducir y transmitir señales electroquímicas. Según su función, las neuronas se dividen en neuronas sensitivas, que son aquellas que conducen el impulso nervioso desde los receptores sensoriales hacia los centros nerviosos. Las neuronas motoras, que son aquellas que llevan la información desde los centros nerviosos hasta los órganos efectores, y las interneuronas, que forman circuitos que conectan las neuronas aferentes con las neuronas eferentes. Se localizan en el sistema nervioso central. Bien, ahora vamos a conocer cuál es la anatomía de las neuronas. De manera general, la neurona se divide principalmente en tres dominios: el soma, las dendritas y el axón. El soma es el cuerpo de la neurona. En su interior se encuentra el núcleo, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, mitocondrias, endosomas, etc. El soma es el dominio del que parte las dendritas y el axón. Por su parte, las dendritas son prolongaciones cortas que surgen del cuerpo celular, reciben la mayoría de los contactos sinápticos de otras neuronas. Y el axón es una prolongación larga y estrecha que surge del cuerpo celular. Es el encargado de transportar y transmitir la información recogida por las dendritas a otras neuronas. ¿Qué es la sinapsis y los neurotransmisores? La mayor parte de la comunicación entre neuronas se lleva a cabo a través de la sinapsis. Los impulsos se transmiten habitualmente a la célula vecina por medio de sustancias químicas que se llaman neurotransmisores. La neurona libera los neurotransmisores y otra célula del otro lado de la sinapsis lo recibe por medio de los axones. Para que una sustancia sea considerada como un neurotransmisor, debe cumplir con ciertas características. Número 1. La molécula se sintetiza en la neurona. Número 2. Está presente en la neurona presináptica y se libera mediante la despolarización. Número 3. Cuando se administra como sustancia exógena, produce los mismos efectos que los neurotransmisores endógenos. Y número 4. Existe un mecanismo en la neurona postsináptica o en la sinapsis para su eliminación o desactivación.
Algunos neurotransmisores son la dopamina, que es aquella que se encarga de los movimientos, el estado de ánimo, funciones cognitivas y de memoria. La serotonina, que está implicada en múltiples funciones básicas del organismo, como las funciones sensoriales, el ritmo, sueño, vigilia, la regulación de la temperatura, etc. La acetilcolina, que regula las actividades del cerebro relacionadas con la memoria, la atención y el aprendizaje. Y el glutamato, que es el neurotransmisor excitatorio más importante del cerebro, de vital importancia para la formación de conexiones entre las neuronas a través del mecanismo de potenciación a largo plazo. El comportamiento humano y los factores neurobiológicos que intervienen en este. Cada vez que un grupo de neuronas se dispara, aumenta al mismo tiempo la tendencia de volver a hacerlo. Este proceso se ve facilitado porque una vez que una neurona vecina se ha disparado, ocurre un cambio químico en su superficie que la deja más sensible a una nueva estimulación por esa misma vecina. Este proceso químico se llama potenciación a largo plazo, dado que la neurona quedará sensibilizada durante horas o días. Un nuevo disparo con energía menor puede ser suficiente para activar a la neurona de nuevo. En consecuencia, a partir de la primera aparición de una actividad mental cualquiera, aumenta las posibilidades de que vuelva a ocurrir. La repetición de esta actividad sincronizará a un grupo neuronal, lo que facilita la construcción de mapas neuronales constituidos por redes interconectadas. Cada cosa que aprendemos o realizamos significa que se ha desarrollado una red o mapa funcional cerebral en la que queda almacenada. De este modo, se podría decir que el cerebro interactúa con el entorno mediante una constante modulación de su estructura. A esto se le llama plasticidad cerebral. Por eso, aunque parte de nuestro comportamiento está influido genéticamente, lo más destacado es el hecho de que podamos moldear nuestro cerebro por medio de la cultura. Para terminar, revisaremos algunos de los avances importantes en neurobiología que han ocurrido en los últimos años. Primero tenemos la teoría modular, cuando se daba casi por hecho que el cerebro era una especie de ordenador capaz de procesar solo un conjunto finito de información por unidad de tiempo y que no podía procesar nuevos datos hasta no haber terminado de operar sobre la información que ya tenía, se introdujo la noción de procesamiento en paralelo o simultáneo, y lo que es más importante, introdujo el nuevo concepto de módulo. Nuestro cerebro está formado por módulos y que cada uno de ellos está altamente especializado. Está la teoría neurocientífica que señala que el cerebro humano está conformado por tres estructuras químicas y físicamente diferentes a las que se les denominó, número 1, sistema neocortical, el cual está estructurado por el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Número 2, el sistema límbico, que se ubica debajo de la neocorteza y está asociado a la capacidad de sentir y desear. Y un tercer sistema, que es el reptiliano o básico, que se relaciona con los patrones de conducta y el sentido de pertenencia, así como con el sistema de creencias y valores que se recibe a partir de la primera formación. También está lo que se considera como inteligencias múltiples, la cual basa la enseñanza en los supuestos de la inteligencia, considerada como una capacidad multidimensional y en el conocimiento adquirido por distintos medios. Al definir la inteligencia como una capacidad, la convierte en una destreza que se puede desarrollar, sin ignorar el componente genético y cultural. Esto sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todos.